Después de los vídeos que he ido publicando en YouTube, he observado que hay bastantes personas interesadas en estos temas de filosofía. Esos vídeos los he ido publicando al albur de mis inclinaciones del momento, de lo que me parecía interesante o conveniente, etcétera. Pero he visto que hay personas que los oyen, que me han hecho sugerencias, me han dado consejos, que agradezco mucho. Y todo esto me ha hecho pensar que sería conveniente exponer los vídeos de una forma sistemática, es decir, hacer una serie de ellos ordenada. Y he pensado comenzar con una especie de historia de la filosofía. Tal vez no será completa, pero espero que sea útil, por lo menos en algunos de sus capítulos, para quienes tienen la bondad de seguirme, lo cual a mí me llena de satisfacción y agradezco. Aprovecho este momento para agradecerlo. Dicho lo cual, procuraré numerar o nombrar, mejor dicho, cada uno de los vídeos de una forma clara para que haya sistematización y cualquier persona que se acerque a este canal pueda consultar el que le parezca más conveniente o el que necesite en el momento en que sea. Para ello cuidaré los títulos y alguna pequeña información que daré en cada uno de ellos antes de que sea necesario abrirlo. Comienzo pues con esta historia de la filosofía, iniciándola explicando cuáles eran los antecedentes sociales, culturales, familiares, religiosos de la sociedad que precedió al primer filósofo, a la primera escuela de filosofía, mejor dicho, en Grecia. Luego este capítulo es antecedentes de la filosofía, que yo dividiré en varios apartados. Este primero, el de hoy, trata del ocaso de la caída de la sociedad antigua. El cambio de rumbo que la emergencia del pensamiento filosófico en la antigua Grecia significó para el pensamiento en general vino acompañado de un trasfondo complejo. A la antigua sociedad, que era aristocrática, cuya moral se encuentra bien descrita en autores como Homero, Píndaro y Teógenes, o en los datos sobre la organización social de los espartanos, a aquella sociedad sucedió otra forma de vida que no se apoyaba en la organización según la sangre y según los vínculos religiosos, sino en el derecho a participar en la vida política abierto a un número bastante más amplio de individuos. El tránsito de una a otra sociedad, desde luego, no fue pacífico. A las guerras con las ciudades vecinas, con los estados vecinos, se unieron las discordias internas, conviviendo a veces ambas clases de confrontaciones, guerra con los vecinos y discordias interiores. Tampoco los respectivos sistemas de valores y creencias que respaldaban cada una de las sociedades se sucedieron pacíficamente, sino que convivieron en permanente conflicto. Antes de la era democrática, la sociedad griega tradicional, fundado su poder en la religión y construida al modo de una iglesia, disponía de una autoridad casi total sobre sus miembros. La ciudad, la polis, podía disponer cuando lo juzgara conveniente de la fortuna de los individuos y así podía ordenar a las mujeres entregar sus joyas, a los olivareros dar su aceite al Estado y a los acreedores entregar sus deudas. También disponía de las personas particulares. Así el ejército exigía a los ciudadanos atenienses el servicio militar hasta los 60 años. En Esparta, toda la vida. Estaban los hombres disponibles para el combate. También se disponía de la vida privada. Y así una ley ateniense llegó a prohibir que los ciudadanos permanecieran célibes. Y se podía también incluso ordenar la militancia política. La neutralidad se castigó con el destierro y con la confiscación de bienes en tiempos de discordias atenienses fuertes. La ciudad se consideraba también con derecho a hacerse cargo de la educación de los niños. Platón se hace eco de esta
autoridad de la polis cuando afirmaba que los padres no deben tener la libertad de enviar o no a sus hijos a aprender con los maestros escogidos por la ciudad, ya que los niños pertenecen más a esta que a sus padres, dice Platón en la República. Oponerse al orden político de la ciudad era oponerse a su orden religioso, porque el segundo, el religioso, justificaba la bondad y la necesidad del primero, del político. En realidad se trataba de un solo orden. Junto a la religión, la institución familiar era otro pilar de la organización social. En su interior aprendía el individuo a no ser nada por sí mismo y a esperarlo todo de sus ascendientes o sus sucesores. No importaba que los primeros no vivieran ya y que los segundos no hubieran nacido todavía. Los lazos que unían a todos, vivos, muertos y todavía no nacidos, no eran lazos biológicos, porque la biología es un mero pretexto de las relaciones entre hombres. En caso contrario, la hermana podría haber sido tan importante como el hermano, cosa que no sucedía. Tampoco eran lazos psicológicos, porque si hubieran dependido del afecto, algo psíquico, el padre podía haber cedido la herencia a la hija en caso de haber sentido más inclinación por ella, como debió suceder en multitud de ocasiones. Y tampoco eran lazos impuestos por la fuerza, porque la fuerza con fuerza se vence, y habrían sido destruidos. En la creencia de las gentes, los vínculos familiares no venían establecidos por ninguno de estos factores, sino por algo mucho más fuerte que todos ellos, la religión. La unión familiar era una unión religiosa, y así ha sido en multitud de sociedades, incluida la nuestra, hasta tiempos recientes. Luego, el orden político de la ciudad, la institución familiar y la religión constituían el trípode sobre el que reposaba el universo moral antiguo. Su peculiar ensamblaje, por otra parte, tenía que producir un sistema de actitudes y expectativas en los hombres que nosotros, después de haberlo perdido todo esto hace tiempo, estamos lejos de imaginar y de comprender. Veamos a continuación algunos de los rasgos más importantes que configuraron el tono social, moral y espiritual de la época. Así tenemos una exposición más congruente y más sistemática de lo que fue aquella sociedad. El primero es la idea de la muerte. Los antepasados yacían enterrados a pocos metros de la casa familiar, no en cementerios públicos. Allí reposaba su alma, inseparable del cuerpo incluso después de muerto, y allí había que dedicarles sacrificios y ofrendas periódicamente, porque de ello dependía que su existencia en el más allá fuera feliz. A cambio se esperaba de ellos que protegieran a sus descendientes de las enfermedades, que los defendieran de las desgracias, les procuraran buenas cosechas, descendencia, etc. Si alguien faltaba a estos deberes con sus antepasados, corría el riesgo de que se convirtieran en espíritus malignos, dispuestos a causar daño a los familiares vivos, y se exponía también a que sus propios hijos no cumplieran tales deberes con él cuando le llegara su turno, quedando así condenado a la desdicha en la otra vida. Imagínense el tipo de moral que esto traía consigo. Esa estructura de obligaciones y derechos, ese contrato establecido por la religión entre el más acá y el más allá, tenía la virtud de estrechar los lazos entre las generaciones, haciendo contemporáneos y solidarios en cierto modo a todos los miembros de la familia, a los vivos y a los no vivos, y a los no nacidos también. Más que destruir esas relaciones, la muerte las afianzaba. ¿Cómo evitar el sentimiento de pertenecer a una unidad más amplia que la meramente sensible y presente? Este es el primer rasgo, la actitud ante la muerte. El segundo tiene que ver con la responsabilidad moral ya sugerida, en lo dicho hasta aquí. Las dos virtudes máximas a que puede aspirarse en una sociedad aristocrática, como fue la Grecia antigua, son la elocuencia y el valor.
que se ejercen en la política y en la milicia. En ambos terrenos, política y milicia, los hombres son siempre inevitablemente vencedores y vencidos. El éxito y el fracaso son lo que importa, por encima de cualquier otra consideración. Esta es la moral. Lo demás tiene poco que ver cuando se enjuicia una acción. Las buenas y las malas intenciones son humo y no tienen valor ante esto. El triunfo trae consigo la fama, que es la suprema aspiración de estas personas, como se ve en la Ilíada, la Odisea, y el fracaso trae consigo la humillación. Eso es en esencia todo. Pero el éxito y el fracaso no son cosas que dependan directamente de las acciones que los hombres ejecutan para lograrlos, no dependen directamente de lo que uno hace, porque por mucho que uno disponga su vida y su persona en orden al fin deseado, siempre hay un margen abierto a la intervención de la fortuna, a la buena y a la mala suerte. No es de extrañar que en estas circunstancias no es sorprendente que se atribuya entonces a la voluntad de un poder superior que no permite a los hombres remontar su condición, que se atribuye a una voluntad así lo que a uno le sucede en esta vida. Lo dice con extrema claridad y con amargura uno de los más conspicuos representantes de esta moralidad, el héroe central de la Ilíada, Aquiles. Dice: porque los hombres han tejido el hilo de la desgraciada humanidad, de tal suerte que la vida del hombre tiene que ser dolor, mientras ellos viven exentos de cuidado. Hasta aquí Aquiles. En realidad, esto apenas añade nada a lo que se ha indicado un poquito antes acerca de la responsabilidad por los premios o castigos del más allá. La misma convicción se extiende al resultado de la lucha política o militar, a la vida misma. Si el bienestar de ultratumba depende de la conducta que observen los sucesores, las propias acciones carecen de importancia. Para sufrir o para gozar después de la muerte. Lo que importa ante todo es tener hijos. Por eso el celibato o la muerte sin descendencia son una funesta desgracia. Lo importante es hacer y ser familia. Nadie se pertenece a sí mismo, sino a la institución familiar. El sentido de la conducta propia, siempre que no altere estos principios, no tiene importancia. Una moralidad así libera a los hombres que creen en ella de la responsabilidad por sus acciones. Como indican las palabras de Aquiles, las causas y efectos de los actos humanos no dependen de ellos, sino de los dioses que tejen el hilo de la desgraciada humanidad. Así lo declara también Agamenón, que había robado al propio Aquiles una esclava, razón por la que éste se negaba a entrar en combate. Cuando se justifica ante Aquiles para que éste vuelva a luchar contra los troyanos, Agamenón dice lo siguiente, leo: no fui yo, dijo, la causa de aquella acción, sino Zeus y mi destino y la Erinia que anda en la oscuridad. Ellos fueron los que en la asamblea pusieron en mi entendimiento fiera ate, locura, el día que arbitrariamente arrebaté a Aquiles su premio. ¿Qué podía hacer yo? La divinidad siempre prevalece. Hasta aquí Agamenón. Esta cita es de la Ilíada. Estas palabras, para nuestros oídos actuales, son signo de un cinismo inadmisible. Nuestra mentalidad no puede aceptar una excusa semejante. Agamenón dice que él robó arbitrariamente, sin motivo, el botín de guerra de Aquiles, pero inmediatamente se exculpa y pone la causa en los dioses, de modo que él no es responsable de lo que hizo. Hoy no podemos aceptar que los deseos, o mejor dicho, los efectos del deseo de venganza se puedan atribuir a alguien que no sea quien lo ha sentido y quien ha cedido ante el poder de ese deseo de venganza. Los griegos antiguos, sin embargo, echaban mano de la divinidad, el destino, la Erinia, que anda en lo oscuro, para explicar cómo y por qué se mueve el hombre en un sentido u otro, lo cual, llevando consigo
un fuerte sentimiento de indefensión ante lo divino, sin embargo, es extraordinariamente útil para evitar el sentimiento de culpa que trae consigo aparejada la libertad. El tercer factor es el de los nobles mismos, los kalokagazoi, como se decía en griego, ¿verdad? El sentido moral del momento no pone a los hombres frente a su responsabilidad por lo que hacen o dejan de hacer. No les fuerza a sentir remordimiento por sus acciones. Les impone, eso sí, sentir vergüenza si fracasan o sentir orgullo si triunfan. Pero ambos sentimientos afectan solo a unos pocos. Porque solamente unos pocos triunfan o fracasan en empresas cuya fama se transmite de unas generaciones a otras. Los más son ajenos a esta clase de cosas. Se trata de un grupo cerrado de hombres socialmente superiores, que por serlo, por ser socialmente superiores, son también moralmente mejores que los demás. Y son hasta más bellos. Son los nobles. Y los nobles son los hacendados. Son los kalokagazoi, los bellos y buenos. Literalmente es lo que significa ese compuesto verbal. Los hacendados a su vez lo son por herencia, no por su propia actividad. La razón de esto es que no se heredan meramente los bienes materiales, que son únicamente la cáscara externa de bienes no materiales. Se hereda la virtud, el valor, el culto a los antepasados, la distinción, la autoridad sobre la familia y sobre los siervos, la ecuanimidad para impartir justicia, el amor al riesgo, etc. Todas estas virtudes no se consiguen practicándolas. Lejos estamos de la ética de Aristóteles. Se consiguen por herencia, se adquieren de los antecesores. Con los bienes materiales entonces se recibe en depósito una organización social estable, cuyos principios son creados directamente por los dioses y por tanto son eternos e inmutables. En consecuencia, nadie puede considerarse dueño o creador de algo, sino únicamente depositario de todo lo que, ya sea material, social o espiritual, administra en un momento dado, durante el tiempo que dura su vida en este mundo. Ese exclusivismo moral que selecciona a unos hombres como los buenos por nacimiento es el mismo que hace reposar sobre ellos la autoridad política que necesita el orden social para mantenerse. De ahí que la riqueza material vaya acompañada del prestigio social y moral, y que en definitiva la economía sea política, cosa que a nosotros nos cuesta mucho trabajo comprender. Dodds, autor de un gran libro, Los griegos y lo irracional, ha bautizado este complejo de costumbres y creencias que tenía la institución familiar como su centro con el nombre de cultura de vergüenza. Se trataba, en efecto, de una cultura que tenía en más la estima pública que la paz de la conciencia interior. En rigor, la conciencia interior no existía. El tribunal interior, que llamamos conciencia, apareció después. Apareció cuando, al derrumbarse las instituciones aristocráticas y aparecer las democráticas, surgir las democráticas, los hombres hicieron frente a sus propios actos y, no pudiendo ya atribuir la responsabilidad por los mismos al grupo, que ya no existía, ni a los dioses antiguos que se habían esfumado en la creencia de muchos, comprendieron los hombres que se tenían solo a sí mismos. El cuarto concepto es el de conciencia externa. Que existe una conciencia moral exterior y otra interior es algo que podemos decir ahora nosotros, pero no era lo que percibía un griego de aquel tiempo. La primera, la conciencia exterior, caracteriza a las sociedades aristocráticas, asentadas sobre la familia y opuestas a la visión individualista de la vida que nosotros tenemos. La segunda pertenece a las sociedades democráticas, que diluyen el sentimiento de pertenencia al grupo y hacen que emerja el individuo.
Desde una perspectiva moral, ambas son un intento de solución a un problema permanente de las religiones y de la filosofía. El problema siguiente, que es el escándalo por el hecho evidente de que en esta vida a los malos les suele ir bastante bien y a los buenos les suele ir bastante mal. Esta es la constatación del desequilibrio entre las acciones y el resultado de las mismas. Es el problema de la justicia, ante el cual las sociedades han hecho varias tentativas para responder a él. Una de ellas es la sociedad aristocrática, que traslada a los hijos o a los padres el premio o el castigo por las buenas o las malas acciones. El pecador que haya tenido éxito en esta vida será castigado con la que se encuentre más allá de ella, o bien lo serán sus descendientes más acá, en tanto que las desgracias del hombre justo tienen que deberse a las malas acciones de algún antepasado. La institución familiar, aparte de definir muy especialmente lo justo y lo injusto, corrobora estas razones. Es muy distinta, como puede observarse, la solución de las sociedades democráticas, que consiste en cargar sobre la espalda de los individuos el peso de la responsabilidad, impidiéndoles mirar hacia otro lado. No son, sin embargo, las únicas formas de encarar este problema de la justicia. Hay también la posibilidad de que los ojos de alguna fe religiosa presenten al creyente una realidad en la que con hilos muy sutiles Dios va tejiendo el premio y el castigo ya en esta vida. Y hay otra, frecuentada por pocos debido a que es una cruda solución que para muchos es inaceptable y consiste en no permitir nada que empañe la realidad y en ver que la vida de los hombres en esta y en cualquier otra existencia no guarda relación alguna con la bondad o con la maldad de sus acciones, y que va sucediendo según los dictámenes del destino. Ni una sola de ellas, más otras que se podrían mencionar, es exclusiva de un determinado tipo de sociedad. Puede ser, desde luego, la predominante, alguna de ellas sobre las demás, o la que mejor cuadre desde el punto de vista analítico, intelectual, que es el propio del filósofo, del investigador, el que aquí tratamos de adoptar como filósofos que estamos metidos en la historia de la filosofía. Esto es especialmente verdadero respecto a los griegos arcaicos, los griegos antiguos, que no tuvieron a su disposición una iglesia organizada para fijar los dogmas teológicos y morales. De ahí que al sobrevenir la crisis de las instituciones antiguas se desvanecieran unas creencias y adquirieran más fuerza otras que pese a todo ya existían también antes. El quinto rasgo de aquella antigua civilización es la fe en la reencarnación, una solución, dicho sea de paso, también al problema de la justicia. Es una fe que adquirió una gran relevancia cuando dejó de aceptarse que los hijos pagan la culpa de los padres. Creer que un hombre viviría otras vidas más o menos dignas según hubiera sido su comportamiento en esta, sirve para entender y justificar el sufrimiento de los inocentes y la felicidad de los malvados. El padecimiento de unos se debe a que en una vida anterior han sido perversos, y el placer de otros se tiene que compensar con el dolor en una vida posterior. La creencia en la reencarnación pone de relieve la necesidad del castigo. No deja al malvado sin castigo y al bueno tampoco lo deja sin premio. Con ella, con la reencarnación, la creencia en ella, apareció por primera vez en Grecia el horror al cuerpo y a la vida placentera y sensual que los sentidos corporales pueden otorgar. El catecismo pitagórico insistía en que el placer es malo en todas las circunstancias, porque hemos venido aquí para ser castigados y tenemos que ser castigados para purgar nuestros delitos en otras vidas pasadas. Esta forma de concebir la vida humana es el puritanismo, que desprecia y condena todo lo relacionado con el cuerpo, concebido como tumba del alma. Por cierto, soma, en griego, cuerpo, es de similar pronunciación a sema, en griego, sepultura.
En Platón se encontrará un eco muy profundo de esta creencia. Es un sentimiento de culpa que nace de la idea de que la humanidad es mala y debe purgar su pecado. La explicación suele reposar sobre la concepción de algún tipo de pecado original que han cometido los hombres en el principio. No se exige que haya una explicación congruente de este pecado. Eso es lo de menos. Lo importante es reconocer que los hombres actuales tienen que soportar la responsabilidad por la maldad innata que hay en ellos, por un pecado que ellos han heredado. Lo importante, sin embargo, es que de esta manera el hombre se consuela en su contradicción. Por un lado es un ser divino, por su alma trascendente, que se acabará purificando. Y por otro es un criminal, por su cuerpo, porque es culpable de un delito que a veces parece consistir en haber nacido. Según el catecismo pitagórico, desde luego, queda expresamente dicho así. La sexta y ya la última noción que mencionaremos aquí es precisamente la de alma, una noción que no podía faltar en aquellas creencias morales y religiosas, creencias poco explicitadas y vagamente difundidas en la sociedad. El culto a los muertos iba forzosamente aparejado a la fe en alguna especie de principio vital unido al cadáver, sin que se supiera con claridad en qué podía consistir. Aquellos antiguos griegos, los arcaicos, no tenían un cuerpo de teólogos, de hombres de religión, dedicados a examinar intelectualmente las creencias y a establecerlas y fijarlas. La fe en la existencia de ese principio vital, vagamente concebido, el alma, hubo de perder vigor cuando se aflojaron los lazos familiares y los individuos se emanciparon de la tutela paterna. Se siguió aceptando la idea de la supervivencia tras la muerte, pero unas veces, según la creencia del culto a los muertos, otra concibiendo el alma como una sombra fantasmal que vaga en el Hades, tal como había enseñado Homero, otras como un aliento que se expande por el aire al expirar, de lo cual conservamos todavía nosotros la expresión cuando decimos el último aliento, exhaló el último aliento, otras aún como un daimon que reaparece en otros cuerpos, etc. Había multitud de explicaciones religiosas a este asunto. Nunca llegó, con todo, a expresarse con total claridad la cuestión de la identidad personal. Un griego arcaico probablemente se habría sentido confuso, perplejo, al tener que decidir si ser hombre es ser cuerpo o esa vaga entidad que llamaban entonces alma, psique. Seguramente habría contestado que lo importante es el cuerpo y que el alma casi ni siquiera es real. Un griego corriente. Como conclusión, valga decir que aquel complejo de creencias y costumbres que tuvo en su centro las tradiciones familiares y que Dodds bautizó como cultura de vergüenza, sucumbió a las nuevas formas democráticas de organización social y sucumbió no sin conflicto, desde luego. Los hombres de aquel tiempo adoptaron una moral hacia afuera que les hacía tener en más la estima pública que la tranquilidad de su conciencia. Después, a esta cultura de la vergüenza, sucedió una cultura de la culpa, también en palabras de Dodds. El puritanismo y la fe en la reencarnación de las almas cuadraban bien a esta nueva forma de cultura. Y también la necesidad abrumadora de una autoridad trascendente a la que implorar el sosiego moral que había desaparecido al desaparecer la cultura de la vergüenza. No es de extrañar que la sociedad ateniense, al desmoronarse la vieja autoridad familiar, religiosa y política, acudiera al oráculo de Delfos en busca de un punto de referencia perdido. Mientras tanto, los intelectuales, alejados de ella, cuando no perseguidos por ella, buscaban por vía racional una solución al mismo problema. En este suelo germinaron la filosofía, la astronomía y la matemática griegas.
El viejo entramado de ideas y creencias de que se alimentaron no murió nunca del todo, pero entre los siglos VI y IV antes de Cristo se reconoce una figura peculiar, formada a partir de las nociones de la tradición y los resultados del análisis, crítica y sistematización a que las sometieron los nuevos sabios, la figura peculiar del filósofo. En la época anterior al siglo VI antes de Cristo se encuentran ya algunos rasgos del nuevo talante intelectual. Entre otros, Hesíodo, nacido en el 700 antes de Cristo, trató de buscar explicaciones más objetivas que las que se hallaban en las narraciones míticas de la Ilíada y la Odisea. Este afán, que ya asoma en Hesíodo, se hizo sistemático, consciente, en las escuelas que formaron a los primeros filósofos. De ellas, la primera de la que tenemos noticia, la escuela de Mileto. Cuando estos, los primeros filósofos, buscaban la verdad de las cosas, estaban también de paso cuestionando la tradición contenida en las epopeyas de Homero, cuestionando los relatos míticos de la anterior religión. Se ha convenido en admitir que el más antiguo de los filósofos de que tenemos noticia, Tales de Mileto, pertenecía a esta escuela, la escuela de Mileto, y que con él da comienzo esta nueva inteligencia de las cosas.